de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, les saludo desde Perú. Doy la bienvenida a esto es Leamos la Biblia. Bueno, primeramente agradecer a nuestro Padre Jehová de los ejércitos por un día más de vida, de salud y los alimentos, y por muchas cosas más que tenemos que agradecer a diario. Le doy gracias también por hacer posible este video para enseñanza de todos nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de los mandamientos. Para hablar de los mandamientos tenemos que remontarnos al pasado, a los tiempos de Moisés. Para ello tenemos que usar la ayuda de las Santas Escrituras, nuestra Biblia. Pero antes tenemos que saber qué significa la palabra mandamiento. Mandamiento significa orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Orden de un superior a un inferior o subordinado. Nos dice también que es un derecho por escrito que emite un juez. La palabra mandamiento tiene muchos significados o se le puede llamar de las siguientes maneras, como precepto, mandato, ley, norma, orden, disposición, decálogo y estatuto. Bueno, sabemos que aquí y en todos los países existen leyes y normas, ¿verdad? Y sabemos también que si alguien infringe una de esas leyes puede ir preso o terminar encarcelado. Entonces, para no llegar a ese extremo, es mejor acatar y obedecer los mandatos y las leyes que nos otorgan. Entonces, como aquí hay leyes terrenales, en el cielo también hay leyes celestiales, leyes espirituales, que son los 10 mandamientos, el decálogo universal. Entonces, de ello vamos a hablar. De los mandamientos habla en casi toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a empezar por el principio, cuando Dios dio a Moisés los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Veamos en el siguiente libro, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí 2 tablas de piedra, 2 tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Aquí nos manifiesta que el Dios Altísimo de los cielos da los mandamientos al primer siervo, que es Moisés. En el libro de Éxodos, capítulo 34, versículo 28 nos dice: y él estuvo ahí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de alianza, las 10 palabras. Aquí vemos que Moisés, para recibir estas 10 palabras, el decálogo universal, estuvo en sacrificio. Quiere decir que ayunó 40 días y 40 noches. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 12 nos dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. En el mismo libro, en Éxodo capítulo 18, versículo 20, también nos dice lo siguiente: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde anden y qué deben hacer. En esta última parte nos dice cuál sería la función de los mandamientos. Nos dice para enseñarnos. Veamos en el siguiente libro, el libro de Deuteronomios, capítulos 31, versículos 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y los extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas estas palabras de esta ley. Acá prácticamente nos manda a congregar a todos. Nos dice varones, mujeres, niños, para que aprendamos a temer el nombre de nuestro Señor.
Veamos el libro de Deuteronomios, capítulos 4, versículos 13 y 14, que nos dice: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra las 10 palabras, los 10 mandamientos, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces enseñarás los estatutos y derechos para que los pusiesen por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Acá nos dice que os mandó poner por obra, mandó a enseñar los derechos y los estatutos. ¿Pero para qué? Para ponerlos por obra en la tierra, ¿no? Entonces aquí no solamente nos manda a leer o saber los mandamientos, sino a enseñarlos y ponerlos por obra, ¿no? O sea, ejecutarlos. Entonces eso es lo que Dios nos ha mandado para todos nosotros, los moradores de la tierra. ¿Y cuáles son estos 10 mandamientos que nos manda nuestro Dios? Bien, vamos a proceder a leer en el libro de Éxodo, capítulos 20, ¿no? Los 10 mandamientos. Y Dios procedió a hablar todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No debes tener otros dioses contra mi rostro. No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas, ni ser inducido a servirlas, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error de padres sobre hijos, sobre la 3ª generación y sobre la 4ª generación, en el caso de los que me odian, pero que ejerzo bondad amorosa para con la misericordia, para con millares de generaciones, en el caso de los que me aman y guardan mis mandamientos. No debes tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, de manera indigna, porque Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano, acordándote del día del reposo para tenerlo sagrado. 6 días has de prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo, pero el 7º día es un día sábado a Jehová tu Dios. No debes hacer ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal doméstico, ni tu residente forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y procedió a descansar en el día 7º. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y procedió a hacerlo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que resuelten largos tus días sobre el suelo que Jehová tu Dios te da. No debes asesinar, no debes cometer adulterio, no debes hurtar, no debes dar testimonio falsamente como testigo contra tu semejante. No debes desear la casa de tu semejante, no debes desear la esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni su sierva, ni su toro, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu semejante. Pues bien, aquí vemos que empieza de esa forma. Pero, ¿cómo saber cuál es el primer mandamiento y el más grande? En la misma escritura está la respuesta. En el libro de Marcos, capítulos 12, versículos 29 al 31, nos dice: Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, mediante la escritura vemos cuáles son los 2 primeros mandamientos.
El primero habla sobre el amor a Dios y el segundo habla sobre el amor al prójimo. Acá nos dice que no hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir que de todos los 10 mandamientos, los 2 primeros son muy importantes de lograr cumplirlos. ¿Y por qué mayor? Porque de estos 2 depende toda la ley, como dice en el libro de Mateos capítulo 22 versículos 40. De todos estos 2 depende toda la ley y los profetas. Ojo, con esto no quiero decir que no cumplamos los otros 8 mandamientos restantes. No, al contrario. Por ejemplo, el primero que habla sobre el amor a Dios, y al hablar del amor de Dios implica que debemos obedecer el tercer y cuarto mandamiento, porque el tercer mandamiento, ¿de qué nos habla? De serle fiel a un solo Dios, ¿verdad? Y no a la idolatría. El cuarto mandamiento, ¿de qué nos habla? Sobre la observancia del día séptimo, el día del reposo, de guardar el sábado. Entonces, cumpliendo y obedeciendo esos 2 mandamientos, es que llegamos a dar cumplimiento también al primer mandamiento, que es el amor puro a Dios. Y cuando se refiere al segundo mandamiento sobre el amor al prójimo, es también dar cumplimiento a los demás mandamientos que siguen. No matar, no robar, no codiciar, no hablar falso testimonio contra su prójimo. Es ahí donde se cumple también el segundo mandamiento del amor al prójimo. Y es por eso que estos 2 mandamientos es el resumen de todos los demás mandamientos. Pero eso no quiere decir que no sigamos los 8 mandamientos restantes. Esos 2 primeros mandamientos es que se desglosa toda la ley. En ningún texto bíblico vamos a encontrar o dice que tenemos que cambiar o disminuir la ley. No, al contrario, hay que dar cumplimiento a toda la ley, a todos los mandamientos, como dice en el libro de Mateos capítulo 5 versículo 17 al 19 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a dar cumplimiento, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. No se puede quitar ni disminuir ningún punto de la ley, ningún mandamiento de la ley. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos se tienen que cumplir y se tienen que realizar y dar a conocer. En el libro de Santiago capítulo 2 versículos del 8 al 10 nos dice: y ciertamente vosotros cumplid la ley real conforme a la escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Entonces, mis queridos hermanos, yo enfatizo en esta parte porque quiero que entiendan lo importante que es dar cumplimiento a toda la ley. No solo a 2 mandamientos, ni a 3, ni a 4, sino a toda la ley. Como nos dice la Escritura, hermanos, para hablar de la ley, de los mandamientos, es un tema muy amplio, la verdad. Por eso en el próximo video vamos a detallar cada uno de los mandamientos. Entonces ya vimos que Moisés fue el primer siervo quien recibió los 10 mandamientos, las 10 palabras. Ya vimos cuáles son esos 10 mandamientos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulos 20. Ya vimos también la importancia de los 2 primeros mandamientos, porque los que hemos leído sabemos por historia
que Moisés salvó a los israelitas o al pueblo de Israel con ayuda del Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? De la esclavitud en la que estaban sometidos. En ese entonces Moisés dio a conocer la ley a los israelitas. Es por eso que desde ese entonces, desde ese momento, es que se conoce toda la ley, es que se conoce el decálogo universal. Entonces, el pueblo israelita es un pueblo instruido en la ley, los mandamientos, y de ese pueblo es que descendió todas las tribus o generaciones que existen. Es por eso que también todos nosotros somos considerados israelitas, mis queridos hermanos, porque venimos de generación en generación. ¿Y por qué le digo esto, mi querido hermano, mi querida hermana? Veamos en la escritura, veamos en su Biblia qué nos dice. El libro de Romanos capítulos 9 versículos 4. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y los pactos y la ley dada, y el servicio y las promesas. Vea, mi querido hermano, nos dice que somos israelitas por adopción, porque hemos recibido el pacto de la promesa, de la ley dada que nos ha sido otorgada a nosotros. Hemos escuchado, que hemos oído y que hemos creído en esa ley escrita por el dedo de Dios que le dio al primer siervo Moisés. A esa ley, hermanos, es que nosotros que ya hemos creído en esos mandamientos, es que nosotros vendríamos a ser la adopción, israelitas espirituales, israelitas de corazón, hermanos espirituales. Es por eso, hermanos, que también somos israelitas. El mismo Señor Jesucristo nos dice que somos la adopción, o sea, israelitas espirituales por conocer la ley. Vamos a ver quién es el segundo profeta. ¿Quién es el segundo profeta que nos enseñó la ley? Los mandamientos. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor Jesucristo? Vamos a ver. Pues veamos en el libro de Hechos, capítulos 13, versículos 39 nos dice: y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. ¿A quién se refiere cuando dice en él es justificado? Veamos, en el libro de Juan capítulos 1 versículos 17 nos dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo sabemos que Él vino a dar cumplimiento de todas estas palabras de la ley. Él enseñaba en la sinagoga los mandamientos. Es por eso que nos dice que por Él es la bondad inmerecida, o sea, la gracia, y la verdad por medio de Él. Y la verdad sabemos que son los mandamientos. El libro de Salmos, capítulo 119, versículos 86. Todos tus mandamientos son verdad, nos dice. Nuestro segundo profeta que nos vino a enseñar la ley es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro segundo siervo que nos vino a enseñar la ley es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 24, versículos 44. Estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Aquí el mismo Señor Jesucristo aprueba las palabras de la ley de Moisés. En el libro de Romanos capítulo 2 versículos 18 nos dice: y conoce su voluntad y apruebas las cosas que son admirables, porque eres instruido oralmente de la ley. Eres guía de ciegos y luz para los que están en oscuridad, nos dice. Entonces su voluntad en nuestro Señor Jesucristo es que tú conozcas y aprendas y obedezcas su ley, la misma ley que fue dada a Moisés. Porque vea el libro de
Hebreos capítulo 10 versículo 28 que nos dice: el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En otra versión nos dice: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Entonces, mis queridos hermanos, si uno no cree en la ley de Dios o la desprecia, como dice, morirá sin piedad, nos dice. Entonces miren cuán importante es creer en su ley, en los mandamientos. En el libro de Proverbios capítulos 28 versículos 9, ¿qué nos dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, nos dice. Miren, hermanos, si nosotros no aceptamos la ley, por más que nos matemos orando por nuestros familiares enfermos, Dios no nos va a escuchar nuestra oración, hermanos. No lo estoy diciendo yo, sino el mismo Señor lo está diciendo. Muchos dicen que amamos a Dios, pero ¿qué nos dice la Escritura? En San Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros no decimos amar a Dios? ¿Quién está hablando aquí en ese texto, hermanos? Veamos, en el mismo libro de San Juan 14, capítulo 21, ¿qué nos dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Entonces aquí nos damos cuenta que es el mismo Señor Jesucristo quien nos dice esto. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 24 nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces Él nos ha dado su Espíritu porque hemos creído en sus palabras, en sus mandamientos, como nos dice en el libro de Efesios, capítulos 1, versículos 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nos dice, habiendo creído en Él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en sus palabras que Él enseñaba. ¿Y a qué palabras se refiere? Veamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, ¿qué nos dice? Hermanos, no os digo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos vuelve a recalcar que tenemos que creer y obedecer los mandamientos antiguos, o sea, la ley de Moisés, que fue dada por Dios su Padre. Esta es la palabra que debemos seguir y cumplir. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 25 nos dice: y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia, nos dice, o sea, misericordia, cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos, o sea, seguirlos, hacerlos, porque es deber de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. En el libro de Eclesiastés, capítulos 12, versículos 13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, como dice en conclusión, temer a Dios cumpliendo sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Es el todo, hermanos, no hay más. En el libro de Josué, capítulos 1, versículo 7 nos dice: solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella
ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras, nos dice la Escritura. Mira, hermanos, este es el consejo que te da nuestro Señor Jesucristo. Como ves, en tu Biblia está la verdad. Para agradar a Dios y salvar nuestra alma, que creas en sus mandamientos y te esfuerces de ponerlos por obra. Hazlo, mi querida hermana, mi querido hermano, y verás que hallarás vida nueva en Cristo Jesús. Hoy en día los mandamientos han sido olvidados. La gente no quiere seguir ni cumplir los mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios, una luz de esperanza para esta generación. Es por eso que gracias a ello tenemos la esperanza de alcanzar la vida eterna, como dice en el libro de San Juan capítulo 12 versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mis queridos hermanos, yo les he hablado tal cual dice la Escritura, su Biblia. Ya ustedes han escuchado la palabra, ya queda en cada uno de vosotros de creerlas y cumplirlas. Recordemos, hermanos, que la salvación es personal. Libro de San Juan capítulo 5 versículo 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, mis queridos hermanos, solo nos queda ser valientes y esforzarnos para dar cumplimiento a todas las palabras de esta ley que nos manda para nuestra salvación, que creamos en sus palabras, en el decálogo universal, en la ley real. Espero te haya servido de aprendizaje este tema. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos ustedes. Esto es Leamos la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.